Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodísticos de aquellos temas que consideramos son relevantes para la comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que en los últimos días ha sido objeto de polémica, de controversia, que tiene que ver no propiamente con la seguridad como muchos lo han encuadrado y el lenguaje que en torno a la seguridad manejan los medios y maneja el gobierno, sino algo que yo considero que es fundamental y que está en el núcleo de este debate: la relación que existe entre el principio jurídico del debido proceso de presunción de inocencia y el principio no menos fundamental de libertad de expresión que consagran ambos, están consagrados en la Constitución. Y al parecer hay en la vida práctica algunos roces. Y para hablar de este tema hemos invitado al licenciado Víctor González Castro. Él es catedrático en la Facultad de Derecho de las materias de garantías y Derecho Constitucional 1 y 2. Pero aparte tiene una larga formación y experiencia en el ámbito periodístico, entonces reúne muy bien el perfil. Bienvenido, Víctor. Gracias, Javier. Pues muchas gracias por la invitación a esta plática. Y sí, efectivamente es un tema que está, la presunción de inocencia, un tema que está en todos los medios, ¿no? Desde el último caso de Florence Cassés ha cobrado importancia, y creo que en un medio tan importante como es este medio de comunicación, es bueno tratarlo, analizarlo y comentar sobre nuestra forma de pensar y compartir con el público algunas ideas que... Y yo hago énfasis en que tú tienes un buen perfil porque ejerciste el periodismo durante muchos años. Entonces, y además en el área justamente de tanto de lo que es la seguridad como de la procuración de justicia. Y al mismo tiempo, eres catedrático de garantías, de Derecho Constitucional. Yo empezaría por preguntarte esto, así, lo que mucha gente se pregunta. Bueno, ¿existe una contradicción entre estos principios o son complementarios? ¿En qué consiste, por qué esta alaraca que se ha armado? En el sentido de que muchos acusan a los medios de estar violentando el principio de presunción de inocencia en la medida en que dan a conocer el nombre, la fotografía, los datos de los detenidos que son presuntos responsables o imputados, como se dice ahora, de un acto delictivo. Y los medios reaccionan diciendo, espérate, es que yo tengo el deber de informar a mis lectores o a mis televidentes o a mis radioescuchas. Y entonces tú no me puedes coartar esa libertad porque entonces estás violando un principio esencial. ¿Tú cómo ves esto? A ver. Bueno, sí, es un debate que siempre se ha tenido y creo que cobró relevancia ahora a partir del 2011, cuando se hace la reforma constitucional que integra los derechos humanos a nuestra Constitución, al artículo 1 constitucional, y pone los tratados internacionales, ¿sí?, a la par que la Constitución. Entonces, todo lo que había de tratados internacionales en derechos humanos se integra, y al integrarse se hace una gran gama de derechos que anteriormente los veíamos de cierta manera, hoy los tenemos que ver de otro punto de vista. Son dos derechos: uno, el de la presunción de inocencia, ¿sí?, consagrado en el artículo 20 constitucional, y el otro, sí, el de libertad de expresión, consagrado otros le llaman el derecho a la información, que está consagrado en el artículo 6º, 7º y 8º, incluso lo manejan que en esos tres artículos constitucionales puede denominarse que están lo que es el derecho a la información o libertad de expresión, como se le conoce. Dos derechos fundamentales, dos derechos humanos que hay que respetar. Entonces, ¿cómo le hacemos para cuál sobrepesa, en qué momento uno rebasa al otro? Dicen los teóricos, hay que ponderar cuál es el derecho, ¿sí? Entonces, aquí nos enfrentamos nosotros a una serie de cambios que llevan
precisamente a buscar, a esclarecer quién está por encima del otro. La libertad de expresión, un derecho fundamental que existe en todos los países democráticos. En todo país democrático tiene como base fundamental la libertad de expresión. Dicen los doctrinarios, es un derecho transversal. ¿Por qué? Porque pasa por todos los demás derechos, es transversal. Para que exista libertad de tránsito, para que exista libertad de asociación y todas las demás libertades, se requiere libertad de expresión. Entonces, es un derecho fundamental que nace con un Estado. Y la presunción de inocencia, pues lo hemos visto en nuestro sistema de justicia penal, ya muy particularizado cuando se habla de que, pues, la presunción de inocencia, toda persona se debe presumir inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, ¿sí? Es decir, hay que tratarlo como inocente, no como culpable, como durante muchos años, cuando, si recuerda, señor Pizarro, cuando usted era director de un medio local, a mí me tocaba precisamente cubrir la información policíaca, y yo le llevaba a usted los datos que me daba la policía, y pues publicábamos, pues oiga, la policía dice que este es culpable, pues sí, la policía, bueno, publica, y se publicaba. Fue cambiando paulatinamente hasta que esta presunción de inocencia tomó relevancia y los derechos del imputado cobran una vigencia mayúscula de que hay que tratar a las personas detenidas, ¿sí?, como inocentes. Sí, porque esto va más allá del ámbito estrictamente de un proceso judicial, es un derecho humano. Y los derechos humanos también son transversales, es decir, están en todo el ámbito de la actividad social. Aquí me gustaría que hiciéramos dos distinciones que parecen así accesorias, pero para mí son muy importantes. La diferencia entre un derecho y una garantía, esa es una cuestión. Y la otra, la diferencia entre la libertad de expresión y el derecho a la información. Porque aunque muchos lo manejan como sinónimos, en realidad no son sinónimos, ¿verdad? Tienen que ver con conductas o están en ámbitos distintos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, los derechos humanos ahorita, como hemos manejado, han cobrado una relevancia trascendental. Pudiéramos decir que los derechos humanos es el género, es el todo. Y la especie, los teóricos lo manejan, pueden ser los derechos fundamentales. Es decir, todo lo que existe de derechos humanos al incluirse en una norma jurídica, ¿sí?, en una norma constitucional como es el caso, pues se transforma en derechos fundamentales, ¿sí? La palabra de garantías, pues como que da la esencia de garantizar que se cumpla un derecho, o cómo garantizo que se cumple ese derecho, es la forma cómo, ¿sí? Sí, porque incluso en la Constitución, durante mucho tiempo era garantías individuales. Sí, el año pasado, en el mes de junio del 2011, se modificó el texto constitucional y se puso lo que es ahora derechos humanos, ¿sí? Que aún así existen controversia en el sentido de que, bueno, hay que ponerle derechos fundamentales, o sea, realmente no son derechos humanos, porque son derechos humanos en lo genérico, pero al aterrizarse en nuestra Carta Magna, pues se hacen, en nuestra norma constitucional, se hacen derechos fundamentales. Pero bueno, son conceptos de diferentes autores que manejan pues, diferentes posiciones, sin embargo, analizando en su punto de vista integral, pues son derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos con esto, porque creo que no solo tiene que ver con la teoría, tiene que ver también con derivaciones y consecuencias prácticas. Ahorita comentamos este tema. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues nos va a beneficiar a todos.
Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Estamos abordando un tema que en verdad, yo insisto, tiene que ver, pues con, aunque aparezca lejano, tiene que ver con la vida de nuestra comunidad, de usted, mía, porque todos, de alguna manera, no solo nos vemos en la posibilidad de una situación de enfrentar un proceso judicial, sino también porque tiene que ver con otro, que es nuestros derechos, ¿verdad?, en general. Hiciste, me parece, una explicación muy puntual, en decir, los derechos tienen que verse como el género y las garantías como la especie o los derechos fundamentales. Yo digo que hay una modificación sustancial con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en que estos ahora se consideran no como una, voy a decirlo así, aunque no es la palabra correcta, dádiva del Estado, claro, sino como algo que por el solo hecho de que la persona exista, le corresponde, y el Estado tiene la obligación, tiene la obligación de hacer respetar, de proteger, promover esos derechos. Y en ese contexto, pues sí tanto en el ámbito del debido proceso de lo que estamos hablando, como en el ámbito de la libertad de expresión y derecho a la información. Yo te preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Yo, hasta donde alcanzo a percibirlo, a lo mejor estoy equivocado, yo entiendo, la libertad de expresión es también una expresión más genérica, y el derecho a la información es más específica, porque tiene que ver con el acceso a la información que normalmente se transmite, se difunde, se da a través de los medios de comunicación. Y por eso el derecho a la información tiene que ver mucho con el ejercicio periodístico. La libertad de expresión tiene que ver en general, desde la manifestación pública de una idea callejera, un mitin, un discurso, no sé, un artículo, un libro, porque todo eso va un poco más en ese ámbito de expresar un pensamiento, una idea, una opinión. Y esto tiene que ver más en cuanto a ese otro derecho establecido en la Constitución de acceso a la información. Pero en ambos casos, ya para vincular uno con lo otro, en tu experiencia y en mi experiencia, en lo que vivimos, tú dijiste una cuestión ahorita que creo que es punto de referencia esencial. Hace apenas 10 años, pues esta contradicción no existía porque no había debido proceso. O sea, no existía, sí había, pero no se cumplía. No se cumplía, porque ¿no? no se establecía el principio de presunción de inocencia. Era el presunto culpable. Y entonces, ahí se partía a la inversa. Una persona era detenida y tenía que demostrar su inocencia. Ahora es a la inversa, ¿verdad? La carga de la prueba o demostrar que es culpable o no, pues corresponde al Ministerio Público. Y antes, bueno, pues tú caías, estabas en el bote, para decirlo coloquialmente, y a ver cómo te defiendes, ¿verdad? Y a ver cómo le haces para mostrar tu inocencia. Si tenías recursos de eso, bueno, más o menos tenías posibilidad. Esto es lo que se invierte. Entonces, yo creo que es un paso gigantesco del sistema de justicia penal y también en el término genérico de derechos humanos. Pero también ese otro acceso a la información, pues también es un paso gigantesco porque mucha de esa información se escondía. Eso nos permite también develar los velos que ocultan la opacidad, ¿verdad?, que muchas veces en el quehacer público, en el quehacer del poder legislativo, en el quehacer del poder judicial o de las instituciones en general, se mantienen.
¿Cómo hacer compatible una cosa con la otra en tu experiencia y en tu concepción conceptual? Bueno, yo recuerdo cuando se cubría la información policíaca, siempre llamada así, pues las declaraciones, la declaración de la persona detenida tenía una validez preponderante. Él decía, sí, yo cometí este delito y con eso la persona lo sentenciaba. Era la reina de las pruebas, como se dice. Se le conoce la reina de las pruebas, sin la posibilidad pues de que se tomaran en cuenta pues otras pruebas. Finalmente la declaración de la persona detenida pues era lo principal. Sin embargo, esto cambió. Creo que posteriormente se quitó. Sí. Ese error que se tenía de hacer de ahí salió los comentarios de que una persona un elefante decía que pues si me tienen con agua mineral, yo digo que soy conejo, lo que quieran. ¿Sí? Entonces se tomaba como base eso. Posteriormente ya se retira eso, se supera y se le da precisamente la posibilidad, ¿sí?, de que ahora el Estado reconozca, ¿sí?, que los derechos humanos son fundamentales y que hay que acreditar, ¿sí?, no nomás incluso ni con la declaración, con una serie de indicios para que una persona pueda ser procesada. ¿Sí? Ya la declaración pasa a la historia. Y fíjate que esto ya se tradujo incluso en una política pública. Tú lo has de haber leído. Recientemente hay ya una disposición, en este caso formal, oficial, en el sentido de prohibir, uno, la presentación de los detenidos, hasta en tanto no sean, cuando menos vinculados a procesos, como se dice ahora, o en el lenguaje anterior, que se le haya dictado el auto de formal prisión, ¿verdad? O bien que ya haya sido sentenciado por un juez. En eso, porque ya hay un dictamen judicial, se supone ya hay una valoración de las pruebas, ya hay de las circunstancias, y se puede entonces hablar de su inocencia o de su culpabilidad en relación al acto imputado. Claro, se empiezan a manejar una serie de aspectos a nivel nacional, de establecer protocolos para presentar ante los medios de comunicación desde la etapa bueno, en algunos estados se llama averiguación previa todavía, pero desde la etapa de investigación por parte de la policía cuando detiene a una persona, si lo voy a presentar a los medios de comunicación o no. Muchas veces la policía lo hace pues para que vean que están trabajando en la solución de ciertos delitos. Sin embargo, ahí pues la autoridad viola evidentemente la presunción de inocencia, ¿sí? Una persona que está sujeta a una investigación por parte de la autoridad ministerial pues es presentada, entonces el medio acude, ¿sí?, lo difunde y después dice, bueno, se violó la presunción de inocencia. El medio, no, pues el que me habló fue la autoridad, me dijo que viniera. Pues claro, ahí hay un problema de origen ya, de distorsión de origen. Y eso fue evidente, señor Pizarro, cuando en el asunto de Florence Cassé, ese fue evidente. En ese asunto se detiene supuestamente en flagrancia a una persona que está relacionada con delitos presuntamente de secuestro, y horas después se realiza la filmación y se recrea todo lo que se llevó a cabo horas antes y se les da a los medios de comunicación, ¿sí? Cuando los medios de comunicación difunden todo esto, bueno, pues se hace una sentencia mediática. No, pues sí es culpable, pues si la agarraron a un lado de las personas que estaban secuestradas, y la sociedad se empieza a dar una idea de que pues sí es culpable, pero después cuando empieza la investigación ya más a fondo resulta que la detención no se dio en ese momento, se dio horas antes. Mucho antes y en otro lugar. Y en otro lugar. Incluso tan fue un montaje que los mismos periodistas que participaron en eso, entre ellos una compañera que fue productora de Televisa, del programa de Loret de Mola, le dijo, oye,
nos llaman 3 veces que nos suspenden porque no han llegado los agentes policiales. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. El licenciado Víctor González nos acaba de referir un caso emblemático que incluso pues tuvo impacto internacional y que creo que abrió la puerta para una reflexión de qué es lo que realmente estaba ocurriendo, porque ya está establecido en el Código de Procedimientos Penales, en todo el sistema de justicia penal, o al menos en buena parte, este principio de presunción de inocencia. Pero ahora, Víctor, junto a lo de Florence Cassés, pues nos topamos también con otro asunto como el de el uso de testigos protegidos que acusan, que normalmente miembros de organizaciones criminales, que acusan a una persona de estar vinculados con ellos o con su organización, y su palabra pues es equivalente a la confesión de antaño, ¿verdad? Es la reina de las pruebas. Entonces, bueno, tenemos casos que han llamado mucho la atención y que ahorita son objeto también de una reflexión profunda e incluso de indignación nacional, como el general, pues que fue miembro del Estado, subsecretario de la Defensa Nacional, que permaneció preso, acusado de proteger a un grupo criminal. O incluso el subdirector de la Fiscalía o de la Unidad Especializada en Combate a la Delincuencia Organizada, de lo que se conocía como CIEDO, que también se aventó 5 años por las declaraciones de ese mismo testigo. Y apenas hace unos días estaba leyendo yo que llega la declaración del famoso criminal La Barbie, que dice que la procuradora Graciela Moral, muy indignada, le propuso que hiciera imputaciones, acusara a otro funcionario ahí mismo de la Procuraduría, para que vinculado, y que se negó, y bueno, que eso le costó ahí algunas cosas. Entonces, aquí, esta es la otra cara de la violación del principio de presunción de inocencia, porque están los montajes, y el montaje puede tener 2 expresiones: el mediático, como el que hacemos referencia con la francesa. Con la francesa, donde se usa al medio por parte de la autoridad efectiva para justificar un proceso, darle validez a un proceso. O bien, de los testigos protegidos, que también es otro tema que me interesa hablar contigo, que bueno, pues muchos dicen, ¿qué calidad moral puede tener una persona que normalmente está vinculada a la delincuencia, pues para hablar en general, y su palabra es la prueba
¿Es suficiente para imputar algo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que sí debemos tener en cuenta dos aspectos de cómo se debe ver la presunción de inocencia. La presunción de inocencia creo que la debemos de ver hacia el interior del sistema, ¿sí?, jurídico, hacia las autoridades, ¿sí? Es decir, desde el momento que una persona está sujeta a una investigación penal, debe ser tratado por las autoridades como un presunto, ¿sí?, que no debemos señalarlo como culpable, las autoridades. Pero, ¿sí?, por eso en la etapa de investigación ahora del nuevo sistema de justicia penal que se estableció, se tiene como un derecho, ¿sí?, o es uno de los principios rectores, la publicidad. ¿Para qué? ¿Para qué la publicidad? Pues para que la gente acuda a las audiencias y vea, ¿sí?, cómo la autoridad debe tratar, ¿sí?, a ese imputado, ¿sí?, como una persona que todavía no es culpable. Entonces la autoridad tiene esa obligación, ¿sí? Entonces, por un lado es cómo la autoridad debe tratar a una persona, respetándosele un derecho que tiene de presunción de inocencia, ¿sí? Aceptarle todas las pruebas que sean necesarias. ¿Para qué? Pues para que al final vea si es culpable o no, después de un proceso. Y hacia el exterior, ¿sí?, cómo, que ahí es donde se debe trabajar, cómo los medios de comunicación deben, ¿sí?, manejar la información que les da la autoridad. Es decir, si la autoridad presenta a una persona como culpable, el medio repite lo que le dice la autoridad, ¿sí? Y si los medios de comunicación, ¿sí?, lo manejan desde el punto de vista de un imputado, una persona que está detenida sujeto a un procedimiento, una persona que todavía no es culpable hasta que se le sentencie, ¿sí?, creo que se podrá crecer tanto la sociedad porque los medios de educación educan, ¿sí? Claro. Educan. Entonces, los medios de educación, cuando mandan el mensaje a la sociedad a través de radio, televisión, prensa escrita, le mandan decir, esta persona está detenida sujeta a un procedimiento, no se sabe todavía si es culpable o no. Entonces la sociedad se va creando esa idea de que, pues sí, se puede estar respetando, o se debe estar respetando, perdón, la presunción de inocencia. Y fíjate que esto tiene graves implicaciones para el sistema de justicia, para tener una justicia digna, apegada al principio de legalidad. Porque por un lado, ¿por qué hacen esto la policía o el Ministerio Público? Pues lo dijiste ahorita hace rato, por acreditar su trabajo, por decir que se es eficiente, que se está respondiendo a la demanda social de combatir el delito, combatir la inseguridad, perseguir y castigar a los criminales. Pero esto, con estos montajes o estos artificios de hacer imputaciones sobre la base de declaraciones de testigos protegidos, que normalmente son delincuentes, pues se está distorsionando el sentido de la justicia, evidentemente. Pero aparte, también se está haciendo un daño social. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando se hace estos procesos, la gente llega a la convicción, son los famosos juicios mediáticos, a la convicción de que esa persona efectivamente es culpable. Y se emite una sentencia pública, de opinión pública, que nada tiene que ver con el proceso jurídico, etcétera, se le considera de tal manera. Y si por alguna razón, en el proceso, algún juez revisa y dice, espérate, esto no es así, pues el juez ese normalmente es linchado mediáticamente. Porque ahí ya se genera una dinámica, e incluso, y eso sí me consta y lo hemos visto en los medios, ¿verdad?, donde el medio ya lo considera una ofensa a su... ¿Por qué? Porque fue parte de la construcción de una verdad mediática, ¿verdad?, de un juicio mediático. Y entonces dicen, no, ¿cómo vas a echar abajo mi sentencia? Claro. Sí, Esto sí. también genera mucho daño, ¿no? Sí, por eso creo que aquí los medios, yo he estado en otros estados de la República y creo que aquí los medios se ha avanzado mucho. Se ha avanzado en el sentido de que del manejo de la información, ¿sí? Y claro,
porque saben la responsabilidad que tienen los medios en sus manos, ¿sí? De poder transformar una idea de un ciudadano, poder generarle una convicción de que esta persona es culpable o inocente. Entonces depende del tratamiento que los medios den, pues el ciudadano va a tener esa percepción. Y sí, si la autoridad a nivel nacional, podemos ver el caso del general, pues nos lo difundieron como que estaba involucrado en no sé cuántas eventos, organizaciones criminales, y bueno, ahora que lo vemos en libertad, pues ¿cómo es posible? Sin embargo, si lo vemos jurídicamente, pues la decisión de ponerlo en libertad fue la correcta, claro, porque se viola, ¿sí?, su presunción de inocencia. ¿Sí? Vamos a una pausa, Víctor, y regresamos con otro tema que me parece fundamental. El manejo, ahora sí ya no de los principios, sino del lenguaje. Porque esto tiene que ver también con el ejercicio ético, tanto de la función del Ministerio Público como de la función periodística. ¿Te parece? Okay, claro. Regresamos. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Lo invito a que nos acompañe de martes a domingo en nuestros desayunos buffet, a un precio muy módico de solo 68 pesos. También si usted quiere realizar algún evento, festejar un cumpleaños, un baby shower, incluso boda, porque tenemos el espacio suficiente, póngase en contacto al 259-2239 y será atendido con gusto. Y lo invitamos también pues a nuestros viernes de salsa todas las noches, y verá que sabroso pone, con el calorcito, pues dan ganas de bailar. Víctor, este otro tema que anuncié en el segmento anterior me parece fundamental porque ya también es objeto de controversia. Hubo pues algunos comentarios, algunas que se definió como estrategia nueva del gobierno federal, donde la Secretaría de Gobernación pues comenta y acuerdan de alguna manera en el seno de la CONAGO con gobernadores de que no hay que hacer eco, de que una parte de la estrategia, aunque ya la estrategia es ocultar, no, parte de la estrategia es no hacer eco de el protagonismo, no posicionar los espacios de las organizaciones criminales, no usar su lenguaje. Ahora el 12 de abril pasado, el observatorio que sigue la relación de estos casos hizo un estudio cuantitativo y llegó a estas conclusiones. Por ejemplo, la palabra asesinato se redujo en un 50%, particularmente en los medios impresos de la capital de la República y del centro del país. El 70% en los medios de televisión,
de la radio, también de esa región. Y en la televisión de paga, no fue 50 y tantos % en eso y 70% en la de paga. Junto también bajó el concepto de crimen organizado, el de delincuencia organizada. Bueno, conceptos que durante 6 años, pues incluso encabezaban los titulares. Y en los mismos boletines de comunicados los emitía la autoridad. El argumento de esto, y es lo que creo que debemos entrar, es de que esto de alguna manera forma parte de un posicionamiento involuntario del lenguaje, de las costumbres, de la posición, de las figuras, de la narcocultura, de este submundo que es la delincuencia organizada. ¿Tú qué piensas al respecto? Creo que coincido contigo en el sentido de que pues estamos ante dos realidades. Una, efectivamente, las organizaciones criminales han permeado, ¿sí? Incluso lo han hecho a través del lenguaje. ¿Cómo? Pues nos han mandado una serie de mensajes que nos cambian pues la palabra de un robo con violencia, nos lo cambian por un levantón, nos ponen la palabra levantón y luego nos ponen un sicario en lugar de un homicidio. Entonces, si los periodistas repetimos ese tipo de lenguaje, ¿sí? se lo inyectamos al ciudadano y el ciudadano lo repite, ¿sí? Al rato le estamos subiendo, por decir, de categorías, ¿sí? a organizaciones criminales. A legitimar como parte del lenguaje cotidiano. Entonces, esto creo que si los medios de comunicación lo tomáramos en cuenta y lo evitáramos en lo posible, o sea, claro, hay gente que, bueno, los periodistas que a la rapidez de las cosas lo siguen manejando, pero creo que debe ser paulatinamente porque la sociedad debe estar conjuntamente con el Estado combatiendo estos delincuentes, ¿sí? Sí, claro. Debe ser conjunto, porque ¿para quién es el beneficio? Pues para la sociedad, ¿sí? Porque los delincuentes, ¿sí? Ellos actúan y luego después quieren que la sociedad los apruebe en sus actividades. No los podemos aprobar. Nosotros, cada persona que comete un delito debe ser juzgada, sentenciada y compurgar una pena, ¿sí? ¿Quién puso esas reglas? La sociedad, porque son los límites que debemos tener, ¿sí? En el comportamiento de nosotros, diario en el comportamiento. Entonces, si nosotros repetimos las actuaciones o el lenguaje de estas delincuentes, pues estamos apoyando, pareciera como, me refiero a nosotros como periodistas, sí, claro. Estamos apoyando a estas organizaciones criminales. Y no solo en el lenguaje escrito, sino oral, también en como la imagen forma parte del lenguaje periodístico. Y entonces, por ejemplo, aquellas famosas tomas donde hay 50 o 20 militares uniformados, fuertemente armados, encapuchados, para presentar a un individuo. ¿Qué denota esto? Denota no la fortaleza del Estado y la debilidad del delincuente, sino a la inversa. Si se requieren 25 sujetos, de esos de 2 metros robustos, Robocop, para decirlo como en las películas, para someter a un tipo que aparte se está riendo y está haciendo señas, como fue el caso de la Barbie o fue el otro caso el segundo de los Zeta, que se estaban burlando, mofando de la situación, involuntariamente se convierten en héroes, en héroes para su cultura. Para su cultura. ¿Por qué? Porque los presentan como entes poderosos, sujetos poderosos, que incluso para muchos jóvenes pues son figuras imitables. Esa es una situación. Pongo otro ejemplo de esto de la reproducción. Ya hace poco pasó. En Michoacán, la imagen que publicaron algunos medios, sobre todo allá, de 10 sujetos sentados en una silla ejecutados, ¿no? Entonces no nos extrañemos ahora que apenas ayer 23 alcaldías en Michoacán
tuvieron que cerrar porque recibieron amenazas se paralizaron esos municipios e incluso salieron alrededor de 4,000 gentes a protestar contra la policía comunitaria y pidiendo que saliera también las fuerzas públicas ahí para restablecer la paz. Entonces, esos mensajes logran su propósito, uno, de aterrorizar a la población, dar el mensaje de intimidarla, de secuestrarla, y eso es el secuestro del espacio público, y no me refiero al territorio, sino la conciencia, la institución, la convivencia social. Sí, porque los medios, vamos, yo creo que en esa subcultura de la delincuencia, pues creo que los medios no debemos de favorecer a enviar mensajes a la sociedad de los delincuentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esas expresiones pues generan una actuación, un temor en la sociedad. O sea, los medios, ese medio debe, yo creo que se puede evitar, sí, con sensibilidad y con concientización de que estamos apoyando a alguien que la sociedad debe rechazar. ¿Sí? Incluso se llegó al extremo de reproducir los mensajes en las mantas o en las cartulinas que dejaban, que evidentemente pues es un acto de propaganda de ese grupo y de intimidación, de amenaza, que violenta todo lo que está establecido en la ley en cuanto a las reglas de lo que se puede y no se debe publicar. Los medios no deben publicar nada que violente los principios constitucionales, altere la paz, ponga en riesgo a la seguridad. Bueno, se sacaba la fotografía y el mensaje textual de los cartelones y si tú o yo vamos queremos expresar algo, a ver cuánto te sale una inserción pagada. Regresamos con ese tema y luego hablamos de la libertad de expresión. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Entramos al segmento final, segmento de conclusiones o al menos de reflexiones generales. Y a lo largo de estos 4 segmentos anteriores hemos pues abordado aquellos puntos que son de contradicción y que tienen que ver, por un lado, con el principio de presunción de inocencia, la justicia en general y lo que es la libertad de expresión, el derecho a la información. Y yo sí quiero aquí establecer también una frontera en relación a esto. A mí me parece que los medios de comunicación no pueden callar la realidad que existe. Es obligación de ellos reflejarla. Y si en este país hay violencia, hay crímenes, hay asesinatos, hay secuestros, hay extorsiones, no puede ocultarse esa realidad, porque sería no solo faltar el periodismo, sino también convertirnos en cómplices de una estrategia mediática que por ese procedimiento busca justificar una ineficiencia de un gobierno. Víctor, pero entonces, ¿cómo hacerle para cumplir con este principio esencial de informar de lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, por qué está ocurriendo, sin violentar estas otras cosas? ¿Tú qué crees por dónde? Porque yo he visto que se está llegando a esta polarización entre algunos medios que dicen, no, es que me quieren coartar. Y esto es una estrategia de manipulación y de ocultamiento de la información. En el sexenio pasado sí podíamos decir publicar todo, y ahora se nos quiere cortar, es parte de una estrategia distinta.
Y hay otras que dicen, no, espérate, sí, pero ¿cómo le hacemos para informar? Mi opinión es que simplemente apelando a la ética periodística y ejerciendo un periodismo que permite informar el contexto que estamos haciendo sin caer en el amarillismo, sin caer en el culto al lenguaje violento, a la narcocultura. Pues si sacas tú, esta era la mansión del capo fulano de tal, y lo ves llenos de carros último modelo y todos Sí, unos bien. palacios y etcétera. Esta era la novia y unos cuerotes ahí, pero extraordinarios. Entonces, pues, cualquier chavo dice, bueno, pues por esa Es ruta el me camino. voy. Sí, yo creo que ¿Qué se debemos puede tener hacer? en cuenta aspectos como qué debo hacer yo como persona, como autoridad, como sociedad. Yo creo que debemos ubicarnos cuál es nuestro fin, el bien común. El bien común, sí, en el que vivimos en una sociedad, en el que las personas que cometen delitos deben ser sancionadas, ¿sí? Y deben ser castigadas por la propia autoridad. Es decir, ya no podemos nosotros pensar, por ejemplo, en ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Pues porque esa etapa ya la pasamos, estuvo en su tiempo vigente. Este bien común creo que debemos tenerlo como periodistas también. Beneficio más no publicando una manta, beneficio más a que los delincuentes no se estén comunicando entre ellos y me estén utilizando a mí para que se Mandarse manden mensajes. sí, pues, eso es lo que Apoyo más yo, periodista, el no difundir cómo victiman a una persona, los detalles de cómo lo hicieron. Apoyo más a ese bien común. Sí, porque tengo una gran responsabilidad como periodista, una gran responsabilidad ética, como dice. Afortunadamente, Chihuahua, yo creo que tiene periodistas de alto nivel. Yo creo en su gran mayoría ya son todos mínimo, han de tener licenciatura, ¿sí? Cosa que anteriormente no, pues incluso hace 10, 15 años no había esa posibilidad. Ahorita la tenemos, la universidad la tiene abierta, las otras universidades no públicas, privadas, las tienen abiertos. Entonces, eso hace que los periodistas tengamos esa posibilidad de tener una obligación ética, porque somos parte de la sociedad. O sea, a nosotros también nos puede pasar que nos roben, nos puede pasar muchas cosas, entonces no estamos ajenos ni protegidos por nada. O sea, pues somos sensibles a que nos puede la posibilidad de que nos puede suceder algo. Y yo creo que además existen las condiciones ahora, antes no, porque antes uno dependía del boletín. Ahora, bajo este principio de publicidad, las audiencias y los procesos, los juicios son abiertos. Cualquier ciudadano puede, salvo en algunos casos muy particulares, muy especiales, pero cualquiera puede ir a ver, tener acceso de manera directa, no a través de ningún medio, de cómo se está desarrollando. Hay que fomentar, yo creo que esa cultura. Sin que esto implique también ocultar las deficiencias, fallas, porque yo creo que en eso el periodismo debe ser enérgico. Y voy a poner un caso que a mí me pareció de escándalo. ¿Cómo es posible que sea detenido en Sonora un señor, una persona, que fue detenido en 1996 en Chihuahua como responsable del secuestro de 2 ganaderos destacados en Chihuahua? Fue detenido, fue procesado y fue sentenciado a 24 años de prisión. Y por más cuentas que yo hago, no me sale, y ya andaba en Sonora libre, y además reincidente, volviendo a encabezar una célula de secuestros. Y todavía otro más delicado, porque esto es más cercano, de una persona que también es detenido, es procesado, estaba sujeto pues a un proceso por el plagio de una familia, Parral, y bueno, pues hace unos días lo mataron en un bar de Parral ahí porque andaba echando unas chaves y fue un sujeto y lo mató.
y no hay una explicación hasta el momento de eso. Esas cosas yo creo que deben ser señaladas, deben ser denunciadas por los medios y en el sentido de exigir una explicación pues a la ciudadanía, ¿no? Porque si no, ¿cómo creerles de que se está llevando el debido proceso, de que se está efectivamente velando por el bien común y por la aplicación de la justicia se está combatiendo la impunidad, si esas circunstancias es escandaloso, ¿no? Claro, aquí se debe tener en cuenta que la autoridad, todo lo que haga la autoridad debe estar fundado y motivado. Es decir, toda actuación, si se pone a una persona en libertad, se debe fundar y motivar. La sentencia en el caso que comentamos ahorita de Florán Cassé, bueno, es evidente que las autoridades, ¿sí?, tanto de la policía, cometieron una serie de violaciones a nuestra Constitución, a nuestras leyes secundarias, y tan es así, ¿sí?, que la Corte resolvió ponerla en libertad. Dijo, es que la detuvimos en flagrancia, sí, pero violando una serie de disposiciones. O sea, es como le llaman en la teoría el fruto, sí, del árbol envenenado. Ya venía envenenado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que lo hagas? ¿Sí? Todo un procedimiento, si está envenenado, obtienes un fruto. ¿Sí? Ahí fue evidente que en el caso de Florán Cassé, pues le señalaron, ¿sí?, que ese fruto, es decir, la sanción que se le había impuesto estaba, ¿sí?, envenenada de origen, ¿sí? Y yo creo que el nivel que puso la Suprema Corte de Justicia del respeto a los derechos humanos va a ser trascendental, porque de ahí, ¿sí?, ahora las autoridades van a tener que hacerlo con mucho profesionalismo, cualquier actuación. ¿Por qué? Porque ya se vio, ¿sí?, que existe una Corte, una Suprema Corte de Justicia que toma decisiones, ¿sí?, exigiendo o haciendo cumplir los derechos humanos, como en el caso del general también. O sea, oiga, pero es que, y puede decir, oiga, mediáticamente le pueden decir, o el gobierno federal puede decir, oiga, pero es que era un caso emblemático, un caso en el que oiga, pero lo hizo, sí, a través de un testigo protegido que tenía ciertas características que no reunía las características para procesar a una persona, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando son casos así tan trascendentales, yo creo que la decisión de las autoridades, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tomó la decisión de tan alto nivel de poner a una persona en libertad, de ahí hacia abajo, ¿qué autoridad viola, por ejemplo, un debido proceso? No, porque además, pues esa es la función de la Corte, justamente, ¿verdad?, velar porque se cumpla la Constitución. Ese es su primer deber y creo que lo está haciendo hasta ahorita bien y a mí me da gusto y bueno, espero que este tema le haya a usted normado criterio, porque mire, va a seguir, vea los medios, vea los comentarios de algunos programas y está en el ámbito de la discusión pública. Víctor, yo te agradezco de verdad que hayas participado con nosotros en esta conversación, que nos hayas compartido tu conocimientos y tu experiencia. Pues muchas gracias, Javier, y bueno, creo que compartir ideas pues puede llevar a que la ciudadanía se norme un criterio y tome también su propia decisión de cómo ver las cosas en un México en el que necesitamos crecer, necesitamos avanzar, ¿sí? Y ver con otra perspectiva las cosas. Yo le agradezco mucho su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.